buenas tardes otra vez. Vamos a dar ahora paso a Juan Pedro. Ya os he presentado un poco, ya sabéis, Juan Pedro es director de formación de SAP, es un tipo bastante curioso, geólogo, director de formación, y dentro de todos estos aspectos ha hecho muchas cosas en neurociencia, ha escrito 2 libros de neuromarketing, de cómo funciona el cerebro. Entonces él es el que está detrás de TikTok y de todas esas redes sociales para poder succionarnos el cerebro de una forma, y ahora nos va a dar una magnífica charla de antropología de la inteligencia artificial en la cual nos va a hablar un poco de pensamiento humano, pensamiento divino. Luego al final, si hay alguien, pues tendremos un pequeño coloquio, y si no hay nadie, pues hablaremos otra vez Juan Pedro y yo. Otra vez gracias a todos por estar aquí y un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues lo primero agradecer a Luis y a la universidad la invitación que me han hecho para este ratito compartir en esta fantástica iglesia esta presentación. Si habéis estado en la parte anterior donde hemos estado hablando con Soka, con el músico y tal, con Jota, lo que quiero, el objetivo de hoy, de esta charla, es que os llevéis a vuestra casa unas gafas virtuales. Hablamos de la realidad virtual, pero mi objetivo es que os llevéis las gafas de la perspectiva, ¿vale? Y vamos a empezar con esta imagen. Como no se ve en la cámara, pero hay cientos de personas en esta sala, entonces quería preguntaros, ¿qué veis ahí? ¿O a qué os suena eso que está ahí? Es la Capilla Sixtina, la parte central de la Capilla Sixtina, y está Dios con Adán, con su hijo, perdón, está Dios con su hijo, y están haciendo una transferencia a conocimiento. ¿Veis algo más ahí? ¿No os llama la atención? ¿Nada más? Intentar poneros esas gafas de perspectiva. Fijaos, lo que aparece aquí, en esta parte donde está Dios, es la trepanación de un cerebro. Lo que hizo Miguel Ángel, que no se podían hacer autopsias en esa época, ya puso en el centro de la Capilla Sixtina lo importante que es un cerebro. Y eso, si os fijáis, es el cerebro, el corte del cerebro, el cerebelo y todas las estructuras del neocórtex de un ser humano. Luego, ya Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, nos dijo que el cerebro era el centro del ser humano, y fue la primera publicidad subliminal sobre neurociencia que se ha hecho en el mundo. Y a partir de esta idea de un pintor, lo que quiero es poneros que os pongáis esas gafas de la perspectiva, porque hoy hemos estado hablando de creatividad, de inteligencia artificial, pero tenemos que ver las cosas en perspectiva, porque si no le ponemos en perspectiva, los árboles no nos van a dejar ver el bosque, y eso es lo que quiero trasladaros hoy en la presentación. Por supuesto, el término inteligencia lo voy a pasar muy rápido: entender, comprender, resolver problemas, capacidad lógica, pero voy a avanzar un poco. ¿Cómo se creó la inteligencia del ser humano? Porque sabéis que la inteligencia artificial está basada, el deep learning está basada en crear estructuras neuronales parecidas a las de nuestro cerebro para que genere información. A partir de una información que existe, genera nuevas fuentes de información. Pues fijaos, vamos a poner en perspectiva, porque es muy fácil que hablemos de la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida, de una revolución industrial de menos de 25 años, pero vamos a poner la perspectiva de realmente qué ha pasado en la historia de la Tierra, ¿vale? Para tener esa perspectiva, lo primero que he hecho es un juego. Sabéis que en la historia de la Tierra, y como sabéis que soy geólogo, voy a amortizar mi carrera en esta charla, vamos a coger los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra, ¿vale? 4.500 millones de años, lo voy a comprimir en 365 días, para que veamos en esos 365 días qué cosas importantes han pasado y cuánto de relevante son el ser humano, el cerebro, los reptiles. Vamos a ver si somos importantes o no somos importantes. Fijaos, aplicando esas gafas de la perspectiva, he comprimido la historia de la Tierra en 365 días. Y en esos 365 días voy a poner los hechos más relevantes que han provocado el proceso de evolución del ser humano. Lo pongo así rápido, ¿vale? Fijaos, el 9 de febrero aparece la primera forma de vida. Era una célula sin núcleo, tal, ahí bastante extraña y sobre todo bastante deleznable. Aparecen las células procariotas. El primer ser vivo, más o menos el 11 de junio, aparecen las esponjas.
La primera reproducción sexual es en septiembre, eso es muy importante, es decir, si no tenéis muchas relaciones sexuales, a menudo no pasa nada, tardamos 9 meses en tener relaciones sexuales y casi 3.500 millones de años, o sea, tranquilidad, que siempre hay una oportunidad. Entonces, esa reproducción sexual lo que nos hizo es la combinaciones genéticas, y a partir de combinaciones genéticas mutamos y hay procesos evolutivos. El primer cerebro como tal aparece el 19 de noviembre. Ese cerebro que aparece en un gusano y tenía 2 funcionalidades, colita a la derecha y colita a la izquierda. Solo hacía esas 2 cosas, pero ya aparece el 19 de noviembre. El 6 de diciembre aparece Jurassic Park, hace 330 millones de años aparecen los reptiles, hace 220 millones de años aparecen los mamíferos, los primates hace 65 millones de años y el 31 de diciembre a las 23:37 minutos aparece el Homo sapiens, ¿no? Que supuestamente es lo más parecido a nosotros. Tiene las mismas estructuras cerebrales, tiene lo mismo que nosotros. Hace 189.000 años. Vuelvo al principio, 4.500 millones de años, 365 días, aparecemos en los últimos 23 minutos de la historia de la Tierra, el Homo, ¿vale? Si lo comprimimos más y decir, bueno, pues ya hemos visto un poco cómo aparece, voy a intentar representarlo de otra manera. Fijaos, en el último mes del año aparecen los reptiles, hace 300 millones de años, los primates. ¿Qué pasó el último día de la historia de la Tierra? Pues fijaros, aparecen los primeros chimpancés hace 7 millones de años, nos hacemos bípedos hace 6 millones y medio de años, aparece la prehistoria a 4 millones y medio, pero vamos, el Homo sapiens el último. Y ahora nos vamos a la última hora. Y en la última hora el Homo sapiens aparece a las 23:37, en los últimos 13 minutos de la historia de la Tierra aparecen las redes sociales alrededor del fuego, ¿vale? Aparece la erupción del volcán Toba hace 74.000 millones de años, 74.000 años, que solo dejó 1.000 seres humanos. Hubo una explosión, dejó el efecto invernadero y solo quedaron 1.000 humanos, Homo erectus, vamos a decir, y de ahí venimos todos, y en África, ¿no? Para que veáis esa capacidad evolutiva del ser humano, cómo hemos ido pasando etapas. Y si nos vamos al último minuto, pues fijaros, los primeros documentos escritos hace 5.500 años, la historia, la prehistoria. ¿Pero por qué lo que estoy contando así? Porque fijaos, si pensamos que el ser racional, como nosotros, aparece en los últimos 23 minutos de la historia de la Tierra y el cerebro aparece en noviembre, ¿qué de importancia ha sido el proceso evolutivo y la inteligencia en el ser humano? ¿En qué se ha basado esa evolución del ser humano? En que hemos sido seres curiosos, hemos querido aprender. Y en esa curiosidad lo que nos ha llevado es ir dando pasos, avanzando dentro de ese proceso evolutivo para aprender. Y en ese proceso de aprendizaje hemos generado nuestra inteligencia y nuestra capacidad de discernir. Pero es importante que veáis que el Homo sapiens aparece hace 185.000 años y en los últimos 23 minutos de la historia de la Tierra. Y decís, vale, ya hemos visto lo poco importantes que somos, lo poco importante que es la razón, ahora entenderéis lo que es el instinto y la emoción. Por eso el instinto, hay veces que me dicen, oye, voy a tomar una decisión, dice, mi estómago me dice, ese es tu instinto evolutivo de 4.500 millones de años. Esa emocionalidad de ponerte a discutir por una plaza de parking en el Carrefour cuando estás al lado de la puerta y 2 columnas más allá está todo libre. Esa es la emoción del individuo, lo que nos hace ser más animales, menos racionales y más emocionales. Porque sí que quiero trasladar que lo de la razón es un invento que existe por ahí y realmente somos instinto y emoción. La razón apareció en los últimos 23 minutos de la historia de la Tierra. Pero veamos cómo hemos llegado a esa inteligencia, a esa antropología de la inteligencia. Como estamos muy en boga de lo que son las externalizaciones, de llevarte las cosas a la nube, pues los principales expertos en llevarse cosas a la nube fue el ser humano. Y sufrimos 4 externalizaciones más 3. Fijaos, esas 4 más 3 de ese individuo que lo hacemos en Robocop, la primera externalización es la digestión. Descubrimos el fuego y a la vez que descubrimos el fuego es todo el proceso de digestión de nuestro estómago, lo hacemos fuera porque cocinamos. Eso implica un cambio fundamental en el ser humano porque éramos herbívoros y los herbívoros tienen un aparato digestivo muy grande, muy largo, para comer mucha hierba y durante mucho tiempo sacar los recursos de ese aparato digestivo. Y al reducirse el aparato digestivo, porque hacemos la digestión externamente a través del fuego, ¿qué hace? Se desarrolla otro órgano. ¿Y qué se desarrolla? El cerebro.
Entonces, a partir del cambio alimenticio, se reduce el aparato digestivo y crece nuestro cerebro. Y ese cerebro se empieza a llenar. ¿Cómo se empieza a llenar ese cerebro? Primeramente, si los que habéis sido padres o madres, pues sabéis que nacemos sin terminar. Es decir, la coana que hay aquí del niño al nacer, nace sin terminar. Es decir, no nacemos como un ñu que nada más salir ya se pone a correr. No nacemos como un lagarto que lo primero que tiene que hacer es salir corriendo para que no se lo coma su madre. No, nacemos sin terminar. Pero eso es una ventaja competitiva, porque nos hace seres sociales. Y lo que nos hace es que el entorno nos cuide. Y que el entorno nos cuide es la tribu. Entonces, nacemos dentro de un entorno social y esa desventaja de nacer sin terminar lo que nos hace es que haya un proyecto colaborativo entre los primates y los homos de esa época. La tercera externalización es, si os fijáis, en el proceso evolutivo más similar a nosotros, que puede ser los chimpancés, nosotros hasta los 18 años no cogemos ese madurez que tienen el resto. Entonces tenemos más etapas de infancia, de juventud, de pubertad que el resto, porque en ese proceso lo que se está haciendo ¿qué es? Crear conocimiento, trasladar conocimiento, ser sociales, vivir en la tribu. Luego, si os fijáis, el primero nos hace el cerebro más grande, el segundo nos hace trabajar en equipo y el tercero lo que nos hace es ser más sociales. Y el cuarto es el sistema inmunitario, conseguimos alargar la vida. Tirar a un ser humano, la media de vida son 85 años. Ahora bien, la media de vida para los que estamos parametrizados es para 35 años. A partir del 36 es bola extra. ¿Cómo hemos extendido eso? A través de las medicinas. A más tiempo, más relación, más conocimiento, más traslado de conocimiento, ¿vale? Entonces, fijaos cómo crece nuestro cerebro, trabajamos en equipo, nos hacemos más sociales, alargamos nuestra vida. ¿Para qué? Para aumentar el conocimiento. Y la quinta de todas esas son las redes sociales, es decir, al final nos convertimos en un grupo de individuos que trasladan tareas y trasladan actividades. Solo el hecho de ser cuadrúpedos a bípedos lo que hace es liberar las manos, liberar las extremidades superiores, lo que nos permite transportar cosas, lo que nos permite llevar a nuestros niños. Pero quiero deciros que esas 5 externalizaciones nos han hecho la ventaja competitiva del ser humano. Y las 3 siguientes, que ya vienen con la sociedad en la que nos encontramos ahora, en los últimos 100 años, es conectividad con el entorno, es decir, ya están los wearables, están nuestros relojes, están las smart cities, ya nos trasladamos la información de un sitio a otro, tenemos una capacidad analítica, ya no hacemos cálculos, tenemos calculadoras, ya tenemos una capacidad de análisis de los computadores y la última de ellas, si lo ponemos todo junto, es ¿y dónde está la inteligencia artificial? Entonces, si os fijáis, si representamos los últimos 23 minutos de la historia de la Tierra, tenemos 7 externalizaciones y cada externalización, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado el aprendizaje, el trabajo en equipo, el ser social, la vida, la experiencia. Y todo eso, si lo trasladamos a lo que estamos haciendo, estamos trasladando las redes sociales de los individuos alrededor del fuego a unas redes sociales sin relación personal, sino redes sociales con interacciones a través de medios. Cuando decía Luis, vamos a tener la realidad virtual, pensar que la perspectiva de la evolución para un geólogo es 1.000.000 de años. Cuando empezamos a trabajar con los móviles y a escribir SMS, muchos de vosotros habréis leído que en el proceso evolutivo los pulgares se nos iban a desarrollar más porque íbamos a estar escribiendo constantemente. A los 10 años salen los teléfonos táctiles. Es decir, no podemos ver cuánto va a afectar a la sociedad, al ser humano, en tiempos tan cortos de espacio, de 20 o 30 años. Lo que sí es cierto que salimos preconfigurados como seres sociales. ¿Por qué? Porque esa ventaja competitiva de trasladar el conocimiento ha venido por la relación social, por estar alrededor del fuego, ser parte de la tribu, tener un aprendizaje mucho mayor que el resto y una vida más larga. Y eso es lo que ha construido la antropología de nuestra inteligencia. Basado en ese modelo, pues hemos tenido adaptaciones para trasladar ese conocimiento. Si os fijáis, cuando hablamos por el móvil, vais hablando por el móvil y el cuerpo se va moviendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está preparado a no tener a alguien enfrente. Entonces simulamos, nuestro lenguaje no verbal se comporta como si tuviéramos un cerebro delante, con otra persona delante. Y vosotros, si veis a alguien hablar por el móvil, por la calle, sabéis si está contento, si no está contento, si le está echando la bronca o en la última discusión para separarse. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal nuestro está preparametrizado. Porque ¿cómo se ha trasladado el conocimiento?
Fijaos, el conocimiento, antes de hablar, lo que hacíamos era imitar. Imitábamos al otro de lo que hacía y hacíamos prueba y error. Lo siguiente que hicimos es trasladar el conocimiento pintando. Cuando vais a las cuevas de Altamira, lo que estáis viendo es el primer design thinking de un individuo que está trasladando procesos de caza a otros a través de la pintura. Por eso somos seres visuales. Por eso cuando nuestro cerebro lee, no está leyendo líneas, está leyendo imágenes, porque somos seres visuales. Lo siguiente que hacemos es aprendemos a hablar. Pero todo ese proceso de experiencia, de dibujo, de hablar, lo que está haciendo es trasladar conocimiento. Cuando aprendemos a hablar, lo siguiente que hacemos es trasladamos el conocimiento escribiendo y leyendo libros. Y llegamos a ese punto de nuestra inteligencia. Pero nuestra inteligencia se ha creado lo que os decía. Primero, trasladamos la experiencia imitando. Segundo, dibujamos. Tercero, hablamos. Cuarto, escribimos y leemos, y eso lo que nos hace es generar ese conocimiento que tiene nuestro cerebro. Pero dentro de esa generación de nuestro conocimiento, de esa evaluación de aprendizaje, nos diferencia mucho de los animales. ¿Por qué? Porque los animales, el conejo tiene imbricado genéticamente que ante a una serpiente sale corriendo, pero nosotros, esa serpiente, sabemos cómo tratarla, cómo gestionarla, cómo alejarnos, porque hemos tenido un proceso de aprendizaje mucho más largo que el resto. Y ese proceso de aprendizaje nos ha hecho la ventaja competitiva basada en 7 externalizaciones que nos ha hecho ser el conjunto de casualidades que nos hace estar en la parte más alta de la pirámide evolutiva. Pero si seguimos avanzando, también os digo, esa inteligencia ya nacemos preconfigurados. Si os fijáis, tenéis niños pequeños, si a un niño pequeño le ponéis el dedo en el pie, entre los deditos del pie, es prensil. Si a un niño pequeño ve que se va a caer, abre los brazos. Si un niño pequeño oye un ruido, se encoge. ¿Por qué? Porque ese conocimiento además se parametriza, vosotros que sois informáticos, dentro de la EPROM del individuo en los genes, para prepararle que ese conocimiento se genera y se hereda, ¿vale? Entonces, pensar que no solo tenemos un proceso evolutivo, sino tenemos un proceso hereditario que nos está generando un conocimiento. Pensar que lo que dicen los neurocientíficos, el 85% de las conductas de los individuos están parametrizadas en los genes, ¿vale? Y si encima dicen que el instinto y la emoción son los que condicionan nuestras decisiones, posiblemente lo que no existe es el libre albedrío, pero eso sería cosa de otra charla, ¿vale? Porque el objetivo de hoy es solo daros perspectiva. Fijaos, y además hemos descubierto en neurociencia que cuando un individuo está imitando a otro, las neuronas de los dos se conectan y son las neuronas espejo, cosa que la inteligencia artificial todavía no es capaz de hacer. Es decir, sino que nuestras neuronas se reorganizan viendo lo que hace otro. Si yo me empiezo a bostezar, empezáis todas a bostezar. Si yo empiezo a sacar la lengua, empezáis todos a sacar la lengua. ¿Por qué? Porque hemos nacido para ser dos personas sentadas en el fuego imitando uno a otro y nuestro cerebro se reorganiza y son las neuronas espejo. Pero también hemos descubierto que tenemos una ventaja competitiva respecto al resto, que siempre podemos aprender y reorganizar nuestras neuronas. Luego aparece la neuroplasticidad. Podemos reconfigurar nuestro cerebro en función de nuestro aprendizaje diario. Por eso muchas veces cuando alguien sufre algún problema cerebral se intenta que reaprenda, se intenta que esas neuronas vuelvan a reconfigurarse. Entonces, si os fijáis en ese proceso evolutivo de creación de nuestra inteligencia, está basado en un proceso de externalizaciones que nos han hecho crear una ventaja competitiva y además hemos descubierto que tenemos neuronas espejo que se reconfiguran uno en función de otro y además el cerebro se reconfigura en función de la experiencia. Por eso siempre digo, todos los días hay que aprender algo, hay que leer algo, hay que conocer algo. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener nuestro cerebro vivo. Antes se decía que nuestro cerebro dejaba de crecer a los 40 años y ahora es mantenerle vivo, mantenerle activo. ¿Cómo? Aprendiendo, ¿vale? En ese viaje de esa neuroplasticidad que hacemos, neurogénesis, neurosinapsis, sinapsis reforzada, sinapsis debilitada, es decir, es plástico nuestro cerebro, se va reconfigurando. Entonces tenemos una oportunidad para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, cosa que nos ha hecho ser una ventaja competitiva respecto al resto. Si hacemos foco en ese viaje evolutivo que decimos que para grandes cambios tiene que ser dentro de 1 millón de años
y lo relacionamos con las revoluciones industriales, entendiendo que la inteligencia artificial, estamos dentro de una revolución industrial, y lo ponemos en perspectiva, fijaos, la primera revolución industrial grande fue poner los animales en la agricultura, hace 10.000 años. Pero si os fijáis, las siguientes, desde la máquina de vapor a la electricidad de combustión, a los sistemas de información, han ido de 100 en 100 años. La diferencia que hay ahora es que las siguientes revoluciones industriales son de cada 15 en 15. Vamos mucho más rápido. Luego, lo que antes nuestros padres o nuestros abuelos, tatarabuelos decían, dejo el arado a mano y pongo un burro y eso ya me condiciona mi vida, ahora lo que tenemos que estar preparados es a cambios constantes, porque en nuestra vida es lo que consideramos que vamos a tener 2 o 3 revoluciones industriales y 2 o 3 momentos que vamos a cambiar nuestra carrera profesional. Y además pensar que la diferencia que hay con otras revoluciones industriales es, si veis la línea azul, era el número de personas que había en ese momento de la revolución industrial. En la primera, hace 10.000 años, estamos alrededor de 100 millones de personas. Pero en el 65, 1.000 millones, 2.900 millones, es decir, las revoluciones industriales implican cambio en el mercado laboral. Se reduce un mercado y crece otro. La diferencia que hay ahora es que va a ir mucho más rápido con mucha más gente. Y puede ser que seamos capaces de recolocar a más gente en otras tecnologías, en otras actividades, o que haya gente que nunca vaya a trabajar. No quiero ser apocalíptico, pero quiero deciros que siempre ha habido revoluciones industriales y siempre los individuos se han recolocado. Luis quiere decir algo. Luis. Pues entonces la inteligencia artificial te sustituirá, ¿vale? Pero es importante porque esos son cambios sociales. Ahora estamos en 8.000 millones. Y os he dicho antes, el 56% de los puestos de trabajo manuales van a desaparecer, porque van a ser sustituidos. Eso lo decíamos hace 5 años, cuando venían los RPAs, cuando venían la automatización de procesos. Ahora, con la inteligencia artificial, lo que hemos visto es que antes pensábamos que eran puestos manuales de aquel que daba el botón para aplicar a una prensa una presión, y ahora lo que estamos diciendo es, cuidado, que para puestos intermedios con cierta cualificación son los que también van a ser afectados. Que eso es nuevo dentro de esta revolución industrial. Si vemos en perspectiva esa revolución industrial con la tecnológica, fijaos, estamos hablando del análisis estadístico, machine learning, de la inteligencia artificial generativa, cómo han ido cambiando las tecnologías y esas modas que os decía. Cada 10 años se ha producido un cambio tecnológico importante. Esos cambios tecnológicos no han sido revoluciones industriales, pero han sido pequeñas revoluciones industriales. Y luego poner la perspectiva de 4.500 millones de años. Tenemos una incertidumbre brutal porque nuestro cuerpo está preparado físicamente para cambios de 1 millón de años, la sociedad cambia cada 15 años y se puede producir incluso una involución. Porque si nosotros estamos preparados a vivir con el fuego y compartir socialmente con el contacto visual y físico, cuando llegue el metaverso perdemos esa conexión, perdemos una ventaja competitiva y se produce una involución. Pero claro, una involución dentro de una evolución de cientos de años. Por eso os digo que hoy la idea es poneros esas gafas de perspectiva para que deis un paso atrás y veáis la perspectiva real de lo que estamos teniendo, ¿vale? Avanzo y fijaos cómo ha cambiado la población con las diferentes etapas de las diferentes revoluciones industriales. Ha habido revoluciones industriales cada 100 años, pero la diferencia es que vamos triplicando la población con cada nueva revolución industrial. Y si cada nueva revolución industrial lo que viene es a reducir los empleos más manuales, o creamos nuevos empleos, o va a haber gente que nunca va a trabajar, ¿vale? Y los dejaremos al ocio, que como dice Luis, también va muy bien. Fijaos el gráfico de cómo ha cambiado en Estados Unidos el potencial, la capacidad laboral. Lo que está en verde en la agricultura. Fijaos, en 1850 el 60% de la fuerza laboral de Estados Unidos era agricultura y ahora está en el 3%. ¿Dónde ha ido toda esa gente que además hemos multiplicado por 3 la población? Y hoy preparando le decía a un compañero, pero siempre lo hemos solucionado. Ya, pero no es lo mismo solucionarlo con 8.000 millones que con 3.000 millones. Es decir, aquí alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Por los volúmenes. Y fijaos, importante, todas las revoluciones industriales ha habido una energía, los animales, el vapor, la electricidad, el motor de combustión. ¿Sabes cuál es nuestra energía ahora? El dato.
es la energía que mueve todo. En todas las revoluciones industriales ha habido automatización. Vamos a automatizar cosas, hacer cosas más fáciles, con menos mano de obra. En todas ha habido cambios sociales, en todas ha habido mejoras económicas, pero en todas ha habido creación y destrucción de empleo. Y voy a repetir, no es lo mismo destruir con 3.000 millones que 8.000, ¿vale? Cuando cada vez somos menos intensivos en mano de obra y cada vez más estamos siendo intensivos en tecnologías, con lo que eso significa. Para fijaos además es cómo esas generaciones que estaríamos, yo cuando vi esto me alegré mucho porque soy del 66 y yo pensaba, soy un boomer, y me he dado cuenta y digo, no, soy generación X, por 2 años, ¿vale? Pero el problema no somos nuestras generaciones, ni siquiera los centennials, los problemas es la generación alfa, aquellos que nacieron entre el 13 y el 25. ¿Por qué? Porque esos son nativos digitales, pero nativos digitales que ven el mundo a través del TikTok. Nativos digitales que cuando van a tu casa se van a la pantalla, a la televisión, que lo ha hecho mi sobrino de 2 años, y ha empezado a hacer así en la pantalla del televisor porque es táctil. Pero eso se produce una involución, porque no tienen relaciones. Cuanto más estén delante de las pantallas, se produce la involución de la no relación. Se produce la involución de no tener relaciones con seres humanos, siendo eso unas piezas claves de nuestro aprendizaje. Entonces, cuidado con lo que estamos hablando, cuidado con lo que estamos haciendo, porque podemos generar una generación tecnológica que viva a través de las pantallas, pero se produzca una involución en el conocimiento, una involución en la inteligencia. Sí. ¿Cómo haces la diferenciación de involución y evolución? Porque evolucionar también puede significar dejar de hacer cosas. Sí, pero cada vez tienes que ser más inteligente y hacer más cosas. Si tú pierdes las relaciones sociales, donde la relación social física aprendes de otros, eso lo cercenas. Entonces, tu capacidad analítica lo estás poniendo en manos de un tercero. Tu mundo es a través de una pantalla. Si tú lo ves en un proceso de 4.500 millones de años, es una involución. Si tú lo ves a corto, dices, puede ser una evolución porque dejo de hacer tareas y me dedico al ocio. Pero pierdes la perspectiva del proceso evolutivo que te ha llevado a estar ahí sentado y ser diferente del resto. Es decir, ya no hay selección natural. ¿Podría llamarse esta involución que estás comentando dentro de la evolución? ¿El término selección natural puede aplicarse? Ya, es decir, la selección natural estuvo y se mantuvo hasta hace 200 años. Ahora ya no hay selección natural, hay selección cultural. Vives más o menos en función de donde nazcas. Con taras físicas puedes vivir más o menos, depende de donde nazcas. Hemos pasado de una selección natural a una selección cultural a una selección genética, porque ahora vamos a empezar a tocar los genes de los individuos. Entonces, no estamos, es decir, el ser humano como se concibió no está preparado para eso. No sabemos qué va a pasar. El ser humano está preparado para pegarse, sobrevivir, comiendo del campo, de donde sea, con una selección natural, pero no una selección cultural. Porque si os fijáis, yo tengo un problema de hígado, si hubiese nacido en Ruanda con mis 57 años hubiese muerto, porque no había medicación, pero ese problema de hígado mío lo traslado genéticamente a mis descendientes. Luego estoy haciendo una involución genética sobre un proceso evolutivo genético para lo que hemos nacido. Luego puede ser que seamos más débiles pero más inteligentes. No sé si habéis visto la película de que es una máquina que es chatarrera, ¿cómo se llamaba? Wall-E. Que llega hasta Wall-E recogiendo chatarra y se va a ver a la nave de los seres humanos y los seres humanos no andan porque van en sillas. Se acaba la electricidad y no son capaces de andar. Tenemos que ser conscientes de la perspectiva en la que estamos para valorar realmente en qué situación nos encontramos de la vida, ¿vale? Y ya os digo, no hay selección natural, hay selección cultural y si empezamos a tocar la genética, selección genética. Voy a ir rápido y ya termino. Esto, como lo habéis visto, me lo salto, tal. Y también pensar que hablamos de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es una parte de las 8 inteligencias de Howard Gardner. Howard Gardner dice que hay inteligencia musical, lingüística, espacial, interpersonal, y hoy ya habéis visto 2 inteligencias, la inteligencia musical y la inteligencia kinestésica. Es decir, la inteligencia artificial va a cubrir una parte de las 8 inteligencias que considera que tiene el ser humano. Entonces,
Por eso quería poneros en perspectiva todo lo que vosotros conocéis desde el punto de vista de la antropología, porque es un cambio de visualización de lo que hacemos. Si nos centramos en la inteligencia artificial, lo que os decía, 60% de las ocupaciones tiene al menos el 30% de utilidades automatizables. Esto, inteligencia artificial, lo conocéis perfectamente, lo voy a pasar rápido. Pero fijaos, el problema que tiene la inteligencia artificial, tal como la concebimos, es que si no tiene buena calidad del dato, lo que invente te dará malo. Cuando hacíamos ese Wikipedia, vamos a pedirle información al ChatGPT. ¿Sobre qué lo coge? ¿Qué es lo que hace? Porque la inteligencia artificial tiene el mismo problema del ser humano. El ser humano tiene un problema que se llama autocomplacencia. Os vais de rebajas, os compráis el mismo abrigo negro que ya tenéis 3 abrigos negros. Tu cerebro tiene 2 opciones. ¿Para qué te compras otro abrigo negro? Que ya tienes 3 abrigos negros. Y entras en bucle de penalizarte, machacarte. ¿Eso qué genera? Cortisol, estrés, tal. Y tu cerebro lo que te dice es, si ya te lo has comprado, el negro siempre se va a llevar. Y se llama autocomplacencia, porque tu cerebro no puede estar sufriendo. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Lo que no sabe se lo inventa, pero no sabe si es verdad o no. ¿Vale? La que hay ahora, ojo, luego crecerá. Pero es la autocomplacencia. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Que para tener inteligencia artificial tiene que ser relevante, que aporte un valor, que sea creíble y que sea responsable. Porque lo siguiente que hay que trabajar es en la ética de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué queremos conseguir? ¿Vale? Porque si ya con la inteligencia artificial de las imágenes nos están analizando y en China pueden localizar a cualquier chino en menos de 11 minutos en su país. ¿Por qué? Por todo el análisis de imágenes que tienen ellos. Entonces, por eso es muy importante lo de perspectiva de lo que tenemos, desde la perspectiva antropológica a la perspectiva actual. Y ya acabo, porque veo que el hijo de Luis ya está el hombre que le va a dar algo. Valores ¿qué hemos hecho realmente ahora? Lo que tenemos hecho realmente es, antes teníamos el Data Warehouse, voy a traducir a términos técnicos, el Data Warehouse, teníamos una herramienta analítica, ahora que hemos puesto algo con lenguaje natural, para en vez de poner SQL, Cromenauer 33 no sé qué, le dices, oye, sácame el informe de esto, y con lenguaje natural te saca la información que ya existe, pero tiene el mismo problema que la analítica, morralla entra, morralla sale. Entonces, estamos en la misma situación, pero hay un lenguaje natural que lo que hace es difundir esos modelos de hacer queries de una forma natural, y la respuesta también es de forma natural, que es un avance. ¿Hemos descubierto algo? Hemos descubierto un lenguaje natural sobre un modelo de datos que ya existía, ¿vale? Entonces, y ya teníamos el Siri, como bien decía Luis, pues el 50 y tantos ya se hablaba de esto, pero lo que tenemos ahora es una capa analítica sobre un data warehouse y con lenguaje natural trayendo y llevando información, ¿vale? Voy avanzando. ¿Riesgos que nos vamos a encontrar? Si no puedo dar una solución, miente, autocomplacencia, que se va a llevar el negro toda la vida. Calidad del dato, morralla entra, morralla sale. Y lo último, depende de cada uso. ¿Por qué? Porque en función de cómo lo utilices vas a tener resultados. A diferencia de otras revoluciones industriales tecnológicas, esta se queda. Ahora, hay que gestionarla, ¿vale? Ya acabo con las conclusiones. Lo que os decía, que me has preguntado, hemos pasado de la selección natural a la selección genética, es decir, ya no depende depende de dónde nazcas, no de tus capacidades físicas ni de tu entorno, y eso traslada a paquetes genéticos erróneos. Esa inteligencia antropología de inteligencia se ha basado en la adaptación y en la evolución. Somos seres curiosos. Yo siempre digo, a partir de ser cotillas hemos crecido evolutivamente porque hemos fijado en otros, hemos aprendido de otros, y es tanto así que tenemos neuronas espejo, es tanto así que tenemos neuroplasticidad por el modelo de aprendizaje. De ese modelo lo que hemos dicho es, en cada revolución se construye, pero hay más población, más velocidad de cambio, más vidas, y tenéis que ver, muy importante, es decir, a diferencia de otras etapas, es mucho más rápido en mucho menos corto espacio de tiempo, y no sabemos cómo va a afectar. Mucho más rápido, en mucho menos espacio de tiempo y con mucha más población, y con mucha más pérdida de trabajos manuales. Eso lo dejo ahí para que todos hagamos una reflexión hacia dónde vamos. Efectos de la inteligencia artificial, lo que os decía, a diferencia de la transformación digital que decíamos, vamos a automatizar procesos, con esto lo que nos vamos a encontrar es cargos intermedios van a desaparecer, cosa que antes no ocurría. ¿Cuáles? Contabilidad, facturación, programadores.
¿Ayudará al hombre? Sí, no le sustituirá. Porque lo que habéis visto el freestyle hoy nace de la creatividad, nace de la diferencia, nace de ese momento. Eso las máquinas todavía no lo tienen, ¿vale? Y si lo tienen, se lo inventan. Y no sabemos cómo acaba el invento. Porque pensar una cosa, las primeras pruebas que hicimos nosotros de inteligencia artificial, le poníamos en un coche inteligencia artificial y le obligábamos en un paso de cebra, se le rompían los frenos y ¿a quién pillaba? ¿A un niño o una señora mayor? ¿Qué hizo el coche con inteligencia artificial? ¿A quién pilló? A la señora mayor, porque era la que no podía tener la capacidad de mandar sus paquetes genéticos a otras generaciones. El niño siempre tenía capacidad reproductiva. ¿Justo o no justo? Selección. ¿Vale? Ya termino con esto. Las ideas, tenéis que tener una cosa clara, no tener miedo, salir vuestro área de confort. Yo creo que en la charla de hoy ha quedado claro. Hay que evolucionar, no os quedéis parados. El que se queda parado pasa ficha con él. El ser humano trabaja y aprende en equipo. Acordaros que el fuego nos dio el cerebro y luego nos dio relaciones, comportamiento, asociabilidad, redes sociales, tribus, y eso es lo que nos hizo diferente, trabajar en equipo. No se puede perder eso que nos hizo diferentes, la socialización, la empatía, la conexión, la relación y, por último, siempre en todas las revoluciones industriales ha habido cambios y siempre la humanidad se ha adaptado. No es lo mismo adaptar 3.000 millones de personas que 8.000. Pero siempre ha estado ahí. Y ya termino con un ejemplo que me gustaría que vierais, ¿sabéis quién es ese pintor que hizo todo eso? Picasso. Picasso empezó como un retratista y fue convirtiéndose en el líder del cubismo y el expresionismo. Moraleja, hay que evolucionar, hay que adaptarse, es nuestra ventaja competitiva y nuestra diferencia. Y una de las bases es utilizar la inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad y de la humanidad, pero sin convertirnos seres pantalla, porque el ser pantalla lo que nos hace es no social, no aprovechar la ventaja competitiva que nos hizo estar donde estamos. He terminado, muchísimas gracias a todos, a los de aquí, a los de allí, y cualquier duda que tengáis a vuestra entera disposición. Yo te veo muy optimista, ¿no? Que te veo muy optimista con las posibilidades de la inteligencia artificial. ¿Realmente crees que consideras que, evidentemente yo considero que vamos a superar la etapa y que nos perpetuaremos otro poco más? No sé, no creo que la inteligencia artificial sea el final. Pero ¿cómo ves tú? Yo ahora, por ejemplo, estoy, en las cosas que estoy haciendo, tengo un artículo en el cual creo que tiene que haber una regulación mundial de la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta del orden de la energía nuclear. Es decir, seguro, puede seguro. ser magnífica o puede ser una herramienta seguro. que finalice con la... No creo que lo hagamos porque, bueno, dentro de nuestra estupidez humana, creo que llegará un momento que nos demos cuenta y modulemos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo va a evolucionar este proceso de inteligencia artificial y aproximadamente en plazos? Evidentemente no lo sabes, ni yo tampoco, pero ¿cuál es tu percepción desde tu situación actual? Gracias. Si lo comparamos con otras situaciones como Internet, blockchain, Bitcoin, yo siempre digo que es el efecto péndulo. Ahora estamos todos, que hoy me decían en la oficina, si vas a hacer algún máster en una universidad de SAP, que ponga la muletilla inteligencia artificial SAP. Entonces, estamos en el momento de inteligencia artificial más algo. ¿Inteligencia artificial es el Siri? Sí. ¿Inteligencia artificial es lo favorito? Sí. Entonces, a diferencia de las otras, esto viene para quedarse. Pero sí que es cierto, yo lo que espero que ese péndulo que estamos aquí se ponga en su justa medida y lo que haga es mejorar la calidad de vida, quitando tareas automáticas y hacerlo a través de inteligencia artificial. Pero es cierto que tenemos que regularla. Lo mismo pasó con la neurociencia. Nosotros cuando empezamos con el neuromarketing hace 10 años, pues claro, cuando tú haces neurociencia lo que haces es, entras en el cerebro del individuo y ves qué áreas se iluminan cuando está comprando. Entonces dices, ostras, esto es fantástico para los de marketing. Ya sé qué tengo que hacer para que tu cerebro se active. Claro, te dice la gente, me están manipulando. Y nosotros decíamos, no, te estamos haciendo felices. Te estamos dando lo que tu cerebro quiere. ¿Eso es legal o no es legal? Entonces, llegó la neuroética para decir hasta dónde puede llegar. Con la inteligencia artificial es lo mismo, pero mucho más allá porque está sustituyendo muchas actividades humanas y puede responder a cosas que la gente se crea si deja de tener criterio.
Entonces, a mí lo que me preocupa es la no regulación. Y en los próximos años esto ha venido para quedárselo. Ya Google saca la suya a primeros de año, nosotros tenemos la nuestra, todos están metiendo inteligencia artificial. ¿Es realmente inteligencia artificial? Bueno, son apaños que se están haciendo hasta que salga la verdadera inteligencia artificial, ¿vale? ¿Que va a cambiar la vida? Sí, pero tenemos que regularla. ¿Más dudas? Venga. Bueno, yo como traductora hace muchos años que trabajo con Machine Learning y tal, porque tenemos herramientas de traducción desde que yo estudié, hace bastante. Y en los últimos trabajos que he tenido hemos estado corrigiendo textos producidos por inteligencias artificiales, ya sea de ChatGPT, ya sea de Amazon. Y eso me ha llevado a ver lo que comentabas de cuando no encuentro un dato o no tengo información, me lo invento. 1, 2, estoy condicionado por el tipo de datos y por, digamos, la información que me programan para darte. Es decir, si tú a la inteligencia artificial le haces preguntas complejas, le haces preguntas de política, depende de quién haya creado esa inteligencia artificial o en qué país, la respuesta va a ser distinta. Claro. Entonces, yo creo que en educación, hace años que estábamos viendo que teníamos que cambiar el modelo educativo, por lo menos en España, porque pasábamos de una educación muy pasiva, de yo voy, me dan una chapa, me la como, luego lo vomito en un examen y tiquini. Y teníamos que pasar a algo un poco más de proactividad, de tal. Y creo que la inteligencia artificial ahora mismo lo que está dejando es en fuera de juego el modelo educativo, ya no de aprendizaje del ser humano, sino del modelo del sistema educativo en general. Porque para tú poder detectar toda esa información que es errónea, que falta o que está manipulada o que está tergiversada, según qué intereses haya detrás, necesitas el pensamiento crítico. Y eso no ha estado en los planes educativos. No sé en qué escuelas se encuentra a día de hoy el pensamiento crítico. A ver, la inteligencia artificial para los estudiantes ahora es como el rincón del vago de antes. Voy a hacer un trabajo, me voy al rincón del vago, me lo bajo y ahora me lo hace ChatGPT. Y tú que estás en tema de traducción, pues como tú detectas cuando alguien ha metido, voy a presentarme en Google y le da la traducción. ¿Para qué va a servir la inteligencia artificial? Para My name is Pancho, I live in my rancho, se puede interactuar en la compañía aérea cuando ha perdido el billete en Turquía y hablarle en turco para que hablarle en castellano y le responda al turco. Ahí va bien. Pero ¿va a sustituir una negociación por un proyecto? No. ¿Por qué? Porque hay los matices y está el éxito de todos estos proyectos. Y esos matices todavía los da el ser humano, no lo da la inteligencia artificial. Llegará y avanzará, pero yo creo que se tiene que posicionar en el justo punto y momento de la inteligencia artificial, el valor que tiene, porque ahora todo es inteligencia artificial. ¿Veis la Cecotec? Inteligencia artificial. Te barre la casa con inteligencia artificial. Te pone un frigorífico, también tiene inteligencia artificial. Joder, pues esto es la leche, todo el mundo es inteligente, ¿no? Pero bueno, mi opinión es más, hay más artificio que inteligencia todavía.